Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Feliz Día del Padre a los papás, a los que están acá, a los que están mirando desde su casa. Los bendecimos. Bienvenidos a todos a esta reunión. Y vamos a adorar a nuestro Padre, a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor, a decirle que queremos caminar con Él, que queremos estar junto a Él cada día. Aleluya, Jesús. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección, que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor. Me impedía estar contigo cada día. Contigo queremos andar, Jesús, cada día, Señor. Contigo quiero caminar y junto a ti siempre habitar. Anhelo estar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección. Y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiada de tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado de tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Sí, Jesús. Aleluya, Señor. Estamos en esta mañana para declarar que queremos andar por tus sendas, obedecer tu palabra, seguir tu voz, ser guiados por ti, Jesús. Te adoramos, Señor y Padre nuestro, te adoramos, Jesucristo nuestro Salvador. Te buscamos en esta mañana. Bienvenido a este lugar, Señor, Espíritu Santo. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz
llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Te adoramos, Jesús. Él vive. Te seguimos a ti, Señor. Creemos en ti. Te agradecemos por la cruz. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, por tu sangre preciosa. En esta mañana nos unimos como cuerpo, nos unimos a ti, Señor, como iglesia, como hijos, a adorarte y agradecerte, poderoso Dios. Agradecerte tus misericordias nuevas que has derramado sobre nosotros en esta mañana. Agradecerte la esperanza que hay delante, puestos nuestros ojos en ti. Agradecerte la luz que es tu palabra, que en medio de tanta confusión nos ilumina y nos indica por dónde ir. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu presencia. Gracias por tu perdón. También nosotros en esta mañana perdonamos a aquellos que nos han ofendido, Señor. Nos entregamos a ti, en tus manos, confiando en tu poder. Sea tu presencia, sea tu voz, sea el poder de tu Espíritu Santo obrando en la vida, en la casa, en el corazón, en la familia de cada uno de los que en este momento estamos unidos en esta reunión, presentes y a través de las redes, Señor. Dios Todopoderoso, sobrenatural, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Gracias. Haz tu obra y háblanos en esta mañana, Señor. Te adoramos, Jesús. Amén. Bienvenida Raquel, bienvenido a los hermanos que ya nos saludamos antes. Pueden tomar asiento, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar compartiendo este tiempo. Y qué lindo que nos podamos reunir en la casa de Dios en un día donde estamos recordando el valor y la importancia de la paternidad, ¿no? Y donde, bueno, apartamos ese tiempo para saludar a nuestros papás y expresarles nuestro cariño, nuestro amor. Y qué bueno que aquí en el templo, los que hemos podido llegar allí desde nuestras casas, hemos apartado un tiempo para expresarle nuestra gratitud a nuestro Dios, que
se ha revelado también como nuestro Padre, ¿no? Y bueno, en esta mañana queremos meditar en la palabra de Dios y tratar de aprovechar lo mejor posible estos 45 minutos que nunca respetamos, que trataremos de respetar. Y en esta mañana quiero invitarles a meditar juntos en un pasaje del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Y el motivo por el cual quiero invitarles para meditar en ese pasaje de la Biblia es porque yo creo que hay características que nos distinguen como pueblo de Dios del resto de las personas. Yo creo que hay algunas características, algunos elementos que son distintivos del pueblo de Dios. Y yo creo que nosotros nos deberíamos esforzar por no perder esas características, por no perder esos elementos que nos distinguen como pueblo del Señor. ¿Está bien? Y para eso vamos a estar meditando en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, porque en ese capítulo 4 del libro de Deuteronomio, y les cuento un poquito, el libro de Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés, un mes antes de ascender al cielo, de morir. Ya había pasado muchos años donde, Moisés había guiado al pueblo de Israel en ese peregrinar por el desierto. Ahora estaban en los límites de la tierra prometida, a punto de entrar, pero por algo que había sucedido en el desierto, Moisés no iba a poder entrar, sino que iba a ser Josué el que introdujera al pueblo de Israel en la conquista de aquella tierra que Dios les había prometido. Entonces, el libro de Deuteronomio es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque son las palabras de un hombre que sabe que se está despidiendo. Son las palabras de un hombre a una nación, a un pueblo con el que ha venido caminando durante muchos años. Y son esas palabras de despedida, ¿no? Son esas palabras que él quiere que queden grabadas en la mente y en el corazón del pueblo de Israel, y por eso son sumamente significativas. Y tal vez te aburra leer Levíticos y Números, y son pasajes a veces que son difíciles de leer, pero yo te aconsejaría que Deuteronomio lo leas. ¿Sí? Deuteronomio lo leas porque primero que Moisés hace como un resumen, pero además esa importancia de ser las últimas palabras de un hombre antes de partir con Dios, ¿no? Y en ese capítulo 4, Moisés les exhorta, les trae una exhortación para ellos, pero también en ese capítulo 4 Moisés les recuerda esa situación, esa condición de un pueblo privilegiado, esa condición de estar en una situación privilegiada como pueblo de Dios, y menciona algunos aspectos que los diferencian a ellos del resto de las naciones. Y en esta mañana yo quiero que meditemos en eso, aunque nosotros no somos judíos, ni somos parte de la nación de Israel, para que veamos si algunos de esos elementos que los distinguen como pueblo de Dios también se aplican a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, Señor, donde podemos estar en tu casa para adorarte, para honrarte, Señor, y te damos gracias, Padre, porque en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia, nos has permitido ser parte de tu familia y, Señor, nos tratas como tus hijos
Y como nuestro Padre bueno, Señor, cuidas de nosotros y atiendes, Señor, nuestras necesidades y nos guías, Señor, por los buenos caminos, Señor, que tú tienes preparados para nosotros. Gracias por tu paternidad sobre nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por ese amor, Señor, sin condición, Padre eterno, que nos tienes a cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos también por nuestros padres aquí en la tierra, Dios. Te damos gracias por sus vidas, por lo que ellos han significado y significan para cada uno de nosotros. Y rogamos, Señor, que tú los bendigas a ellos, Señor, en esta mañana. Que los bendigas, Señor, manifestando tu presencia en sus corazones. Que los bendigas, Señor, haciéndoles sentir tu amor, llenándolos de la plenitud del Espíritu Santo. Que bendigas con salvación a aquellos que están perdidos, Señor. Que los bendigas, Padre eterno, con reconciliación a los que se han apartado. Que los bendigas, Señor, con fuerzas renovadas, Señor, con una fe renovada a aquellos que hoy están firmes en el camino de la fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te rogamos, Señor, que seas tú, oh Dios, quien esté bendiciendo a los papás en esta mañana, Señor, sanando las heridas del corazón, trayendo libertad, Señor, sobre su alma, Padre eterno. Y rogamos también por los que están enfermos, para que tú los bendigas con sanidad. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, rogamos que tú bendigas esos padres, oh Dios, Señor, volviendo el corazón de sus hijos hacia ellos, que donde ha habido enemistad, que donde ha habido pelea, Señor, seas tú bendiciéndolos con paz, con perdón, con reconciliación. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque tú eres nuestro refugio y a ti podemos recurrir. Señor, en esta hora bendice este tiempo donde queremos escuchar tu palabra. Señor, bendícenos dándonos entendimiento. Bendíceme a mí, Señor, poniendo las palabras adecuadas en mi boca, y que este tiempo sea fructífero en la edificación de tu iglesia. Gracias, papá. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. Y de ese capítulo 4 de Deuteronomio, te invito a que podamos leer juntos del versículo 1 al versículo 8. Dice así Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 8. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? En todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y luego sigue Moisés hablando, pero quedémonos en estos primeros versículos de este capítulo 4 de Deuteronomio. Y uno de los primeros elementos que quiero señalar, que Moisés está presentando aquí como un elemento que distinguía a Israel del resto de los pueblos, lo encontramos en el versículo 7.
Porque en el versículo 7 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto lo pedimos? Hay algo que diferencia al pueblo de Israel del resto de los pueblos de su tiempo, y era de que Dios estaba cerca del pueblo judío. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Es decir, esa proximidad, esa cercanía de Dios al pueblo de Israel era lo que los diferenciaba del resto de las naciones que habían en su momento. Y esa proximidad de Dios para con Israel se expresa en esa palabra, ¿no? Dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos? Esa palabra cercanos en el hebreo, que es en el que se escribió el Antiguo Testamento, significa con una relación íntima. Y así es como Dios se mostró con el pueblo judío durante toda su historia. Dios se ha mostrado, y principalmente mientras estuvieron vagando 40 años en el desierto y mientras estaban en la esclavitud en Egipto y en tantos otros momentos, Dios siempre se mostró cerca, íntimo con aquel pueblo. Y eso era algo que los caracterizaba, que los distinguía del resto de las naciones. El resto de las naciones no podían decir que tenían a un Dios que estuviera tan cerca de ellos como lo estaba como lo estaba Jehová del pueblo de Israel, al punto que cualquier necesidad Dios la escuchaba y les respondía, y Dios siempre estaba junto a ellos. Es más, ellos veían en el peregrinaje del desierto, ellos veían la nube caminando delante, veían la nube de fuego en la noche. Cuando paraban en un lugar, veían la manifestación de Dios sobre la carpa de reunión, en una forma de nube también. Cuando estuvieron frente al monte Sinaí, como leímos en unos días atrás, vieron aquella manifestación aterradora, pero vieron y escucharon a Dios que les hablaba desde aquella manifestación, desde el monte Sinaí. Es decir, Dios siempre se mostró cerca del pueblo judío. Y aquello era algo que los distinguía del resto de las naciones. Ahora, la pregunta que yo me hago, o la pregunta que me hice cuando estaba leyendo este pasaje, es si esa cercanía, esa intimidad, esa proximidad de Dios al pueblo de Israel también se da en la relación de Dios con la iglesia. Si es que la iglesia también puede decir que es un pueblo que se distingue del resto de las personas que no son iglesia, en el sentido de que Dios está cerca de ellos. Y estudiando un poquito ese versículo 7, esa palabra cercano está ligada con otra que en el griego me llevó al pasaje de Efesios, capítulo 2, versículo 12, una palabra que Pablo le habla a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo 12. En esos tiempos, ustedes, lo voy a leer en la versión traducción viviente, ¿verdad? En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y así como ellos, también nosotros en un tiempo vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero dice el versículo 13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo. Entonces, la experiencia de salvación, donde nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y le invocamos como nuestro Señor y Salvador, hace que dejemos de estar lejos de Dios y pasemos a estar cerca de Dios. Entonces, así como Dios estaba cerca del pueblo de Israel, podemos decir que hoy en día Dios está cerca también de la iglesia.
Así como Israel era un pueblo que se distinguía por esa proximidad de Dios con ellos, así nosotros también hoy la iglesia podemos entender que somos un pueblo espiritual que se distingue de los que no son iglesia en el sentido de que Dios está próximo y está cerca de nosotros. Amén. Así que allí tenemos un elemento que nos distingue, que distingue a la iglesia, que distingue al pueblo de Dios, que distingue al creyente de aquellos que no lo son. ¿Cuál es una de las diferencias? De que Dios está cerca. Dios está cerca de la iglesia, Dios está cerca del creyente, Dios está cerca mío, está cerca tuyo y de cada uno de nosotros. ¿Eso mismo lo puede decir alguien que no es iglesia? No. Solamente aquellos que son iglesia pueden decir que Dios está cerca. Amén. Y este pasaje de Efesios capítulo 2 también nos muestra algo que distingue al pueblo de Israel, a la iglesia. La cercanía es ese elemento común entre la iglesia y el pueblo de Israel. Dios está cerca nuestro, como lo estuvo de ellos. ¿Está bien? Y otro elemento que nos distingue como iglesia en este pasaje de Efesios es la fe en Jesús. Porque ahí dice: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús, antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Y esa es otra de las características, de las virtudes únicas e irreproducibles que distinguen a la iglesia, y diría yo, esta es la principal, por encima de la cercanía, por encima de las otras cosas que vamos a leer hoy. Esta es la principal característica que distingue a la iglesia de los que no son iglesia. La fe en Jesús. La fe en Jesús es esa característica distintiva sobre el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para aquellos amigos, acá todos somos creyentes, ¿verdad? Pero tal vez hay alguien que está mirando que dice: bueno, yo quiero ser parte de ese pueblo que tiene características distintivas, que disfruta de una relación exclusiva con Dios, donde Dios está cerca de él. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tenés que hacer es poner tu fe en Jesús. Esa es la puerta de entrada a la iglesia y a una relación de reconciliación con nuestro Padre Celestial. El segundo elemento distintivo que Moisés presenta en ese capítulo 4 de Deuteronomios está en el versículo 3. En el versículo 3 dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. ¿A qué se está refiriendo Moisés? Moisés se está refiriendo a algo que sucedió muy poco tiempo atrás, cuando ellos, estando en el lugar donde estaban cuando Moisés les escribía todo esto, ¿no? Esperando entrar a la tierra prometida, estando en los límites del río Jordán, pero del lado del este, del lado del oriente, esperando la orden de Dios para que pudieran entrar y allí empezara todo el proceso de conquista, donde la ciudad de Jericó es la primera que cae, después Jai, y así van avanzando de la mano de Josué. Ahora, mientras ellos están de este lado del Jordán esperando la orden para entrar y conquistar la tierra, en el lugar donde ellos estaban había un rey. En la tierra donde ellos estaban, había un rey que se pone nervioso al verlos y al ver que eran una multitud muy, muy grande. Y bueno, conocemos la historia aquella del asno que habló, ¿verdad? Porque este rey contrata a alguien para que venga y maldiga al pueblo de Israel. Este hombre no puede maldecir al pueblo de Israel, Dios no se lo permite. Y bueno, además está ese episodio tan singular de que cuando venía de camino a encontrarse con el rey para ver qué era lo que quería,
el asno en el que él venía cabalgando, Dios le da que tenga voz humana y le habla, ¿no? Y ahí, bueno, todo un episodio interesante que lo pueden encontrar en la Biblia y lo pueden leer. Y este hombre no logra maldecir al pueblo de Dios porque Dios no se lo permite, al revés, bendice al pueblo de Israel, pero se ve que la astucia del enemigo es poderosa y ahí logran introducir una estrategia que hace que traiga un grave problema sobre la nación. Y la estrategia es que los hombres judíos comiencen a tener relaciones sexuales con las mujeres de aquel pueblo donde ellos estaban acampando esperando para entrar. Y el problema es que no solamente empezaron a tener intimidad con ellas, sino que empezaron a ser arrastrados a la adoración de los ídolos que ese otro pueblo tenía. Y ahí aparece Baal Peor. Baal Peor era uno de los dioses de esa región. Peor es una región, Baal es el dios, Baal Peor es el dios de la región de ahí, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel empieza a ser arrastrado, no solamente al hecho de la inmoralidad, porque empiezan a fornicar, empiezan a adulterar, sino también que espiritualmente se empiezan a corromper y dejan de adorar al Dios verdadero y se empiezan a inclinar a los otros dioses. Y ahí es cuando Dios se enoja y desata una plaga sobre el pueblo de Israel, donde, si mal no recuerdo, creo que como 14.000 personas mueren. Pero lo interesante de estos versículos es que no todos sufrieron la misma suerte de aquellos que murieron. Y lo que distinguió a unos de otros lo dice en el versículo 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos. Entonces, aquellos que se fueron detrás de otro Dios no estaban vivos, y los que se habían mantenido siguiendo a Dios, ellos sí estaban vivos. Entonces, ¿qué era lo que diferenciaba a un grupo del otro? Esa palabrita, seguisteis a Jehová. Esa palabrita significa adherirse, apegarse, o una que conocemos bien, ser fiel. Los que no sufrieron por la plaga que Dios mandó por causa de Baal Peor, el motivo por el cual no sufrieron aquella plaga fue porque se mantuvieron fieles a Dios. Eso es lo que le está diciendo Moisés en el versículo 4. Ustedes están vivos hoy porque ustedes se han mantenido fieles a Dios. Entonces Moisés está destacando la fidelidad de ese grupo que a ese momento estaba vivo como otro elemento distintivo, como algo más que distinguía, una característica más que hacía diferencia con los que no estaban vivos. ¿Cuál era la característica que hacía diferencia? Que estos se habían mantenido fieles a Dios. Ahora bien, mi pregunta es, ¿encontramos la fidelidad también como un elemento distintivo en el Nuevo Testamento? Estamos hablando de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Está bien, lo entiendo que la fidelidad marcó una diferencia entre unos y otros. Y ahora, ese concepto de ser fiel a Dios es también un elemento distintivo que distingue en el Nuevo Testamento. Y esto fue lo que encontré. Juan capítulo 6, versículo 66. Qué interesante, ¿no? Un número que está asociado a algo malo, y justo lo que dice el versículo es algo malo, ¿no? Porque dice, desde entonces muchos de sus discípulos, los discípulos de Jesús, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12,
¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mucha gente iba detrás de Jesús. Mucha gente caminaba junto con Jesús. Los 12 discípulos y un montón de otra gente más. Pero en este momento vemos como muchas personas comienzan a darle la espalda a Jesús y a alejarse de Él. Y comienza a haber como una distinción entre los que se alejan y los que se quedan, los que se mantienen como discípulos de Jesús y los que no. Y la distinción es la fidelidad. Pedro y aquellos 12 dicen, bueno, Señor, no nos vamos a despegar tuyo. Vamos a seguir contigo. ¿A dónde vamos a ir si nadie más tiene palabra de vida eterna? Es decir, Pedro lo que estaba expresando era el concepto de fidelidad. Dios, Jesús, nosotros te somos fieles a vos y te vamos a seguir. Y luego unos versículos más abajo Jesús dice, no os elegí yo a vosotros y a uno de ustedes es el que me va a traicionar. Uno de ustedes no es diablo, ¿verdad? Es decir, pero el punto es que la fidelidad en este momento está haciendo una distinción entre los discípulos de Cristo. Algunos empezaron a darle la espalda a Jesús, empezaron a apartarse de Jesús, pero hubieron otros que se mantuvieron pegados a Él, se mantuvieron adheridos a Él, se mantuvieron agarrados a Él, y eso es una expresión de fidelidad. Entonces, en este caso vemos que la fidelidad es un elemento, una característica que distingue. Y luego en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 22, la Biblia dice lo siguiente. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, ¿qué dice a continuación? Permaneciesen fieles al Señor. Entonces vemos que la fidelidad dentro del Nuevo Testamento es un elemento también distintivo del pueblo de Dios. Así como podemos decir, hay algo que solamente le pasa al pueblo de Dios, que Dios esté cerca de ellos. No hay otro pueblo sobre la tierra que pueda decir, Dios está cerca de nosotros. Solamente hoy en día, solamente la iglesia puede decir eso. Así también otro elemento distintivo de la iglesia es la fidelidad a Dios. La fidelidad de los que nos distingue entre los verdaderos discípulos de Jesús y los que no lo son. Entre aquellos que son la verdadera iglesia de Jesús y los que no lo son. Tal vez alguno pueda llegar a creer que es un discípulo de Jesús, aunque no esté apegado a Él, aunque no le esté siendo fiel a Él al 100%, sino que solamente Él sea fiel en las cosas que le convienen, en las cosas que no. Bueno, eso no es ser iglesia, eso no es ser discípulo de Cristo. Ser iglesia y ser discípulo de Cristo significa, no me voy a despegar tuyo, Jesús. Nadie tiene palabra de vida eterna como vos. Me voy a mantener adherido a vos sin importar qué me pueda estar pasando, sin importar qué desafíos me toquen enfrentar. Yo me voy a mantener fiel a vos. Y esa es una característica que nos distingue como creyentes y como iglesia de Jesús. ¿Está bien? Entonces, el pueblo de Israel, Moisés dice, ustedes son un pueblo especial, y lo son porque Dios está cerca y porque demuestran fidelidad al Señor. Por eso ustedes están vivos,
Por eso están ahora a las puertas de entrar a la tierra prometida, porque son un pueblo fiel. Ahora, esas dos características también son elementos distintivos de la iglesia hoy. También la iglesia puede decir que Dios está cerca de ellos, y también la iglesia puede decir que la fidelidad es una característica distintiva. Sin fidelidad, me atrevo a decir que no hay iglesia. Sin fidelidad, me atrevo a decir que no hay creyente. La fidelidad es una característica sumamente importante. Y lo tercero, como elemento para dejar en esta mañana, es lo que dice el versículo 5 de ese capítulo 4 de Deuteronomio. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Me encanta esa expresión de Moisés donde dice nación grande, y esa expresión la podríamos parafrasear como diciendo una nación que se distingue del resto por algo. ¿Y qué es lo que distinguía al pueblo de Israel, al pueblo al cual Moisés le estaba hablando, del resto de las naciones que tenían ellos alrededor? Él lo dice ahí en el versículo 6. Guardadlo pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Es decir, lo que distinguía al pueblo de Israel de los demás pueblos era la obediencia a la palabra de Dios. Guardarlos y ponerlos por obra. No era solamente que ellos eran contenedores de la revelación divina, es decir, que ellos la sabían y la podían comunicar a otros y enseñar a otros. No era solamente eso, era que además de ser contenedores, además de ser conocedores de la revelación divina y de tener la instrucción de enseñársela a otra gente, además ellos la practicaban. Y esos dos elementos en conjunto, el guardar y poner por obra, dice ese versículo 6, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los hombres. Entonces, ¿qué hacía a Israel como una nación grande? ¿Qué elemento, qué característica era la que los distinguía del resto de los pueblos como una nación más grande que los demás? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Está bien? Ahora, volvemos a hacernos la pregunta. ¿Encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos para la iglesia también este mismo elemento como algo que nos distingue del resto? Y allí pensé en esa parábola que Jesús habló en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oye y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, oye, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué distingue al sensato del insensato en las palabras de Jesús en esta parábola? ¿Qué distingue al constructor que construye una casa que se mantiene firme del que construye una casa que se derrumba?
¿Qué es lo que distingue? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es el elemento que Jesús está presentando como el elemento que distingue a unos de otros? La respuesta es sencilla, ¿verdad? La obediencia a la palabra. El mismo elemento que Moisés le decía al pueblo de Israel: esto es lo que a ustedes los distingue del resto de las demás naciones que hay alrededor de ustedes. La obediencia a la palabra. Ese es otro elemento sumamente importante que nos distingue como pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo obediente a la palabra. Es un pueblo fiel a Jesucristo. Es un pueblo que está cerca de su Dios. Amén. Todas estas cosas son elementos distintivos, únicos de la iglesia. La iglesia es ese pueblo obediente a la palabra del Señor. Entonces, en esas tres características que hablan de algo, de tres elementos que hacían a Israel algo diferente de las demás naciones, vemos que esos mismos tres elementos se aplican también a la iglesia como elementos que nos distinguen de los demás. Ahora, ¿por qué fijarnos en eso? Porque entonces tenemos que entender que no podemos perder ni la fidelidad a Dios, ni la obediencia a su palabra, porque esos son elementos distintivos de nuestra identidad como pueblo de Dios. Si dejamos de ser fieles y si dejamos de ser obedientes, entonces estamos contra lo que debería de ser el Hijo de Dios. No sé si me logro explicar bien, ¿verdad? Pero son elementos distintivos, son elementos característicos, son cosas que no podemos perder, porque desde el momento que perdamos la fidelidad al Señor y la obediencia a su palabra, entonces puede llegar a ser que dejemos de ser la verdadera iglesia de Jesús y dejemos de ser los verdaderos discípulos de Jesús. Porque tanto uno como otro se distinguen por la fidelidad y por la obediencia a la palabra. Elementos que distinguían a Israel del resto son elementos que nos distinguen a nosotros también como pueblo de Dios hoy. Fidelidad y obediencia a la palabra del Señor. Y el tercero que dijimos es para animarte, ¿verdad? Sí, la cercanía de Dios. Ese es un privilegio único de la iglesia. Únicamente la iglesia puede hoy en día decir: Dios está cerca mío. Y ese es el tercer elemento distintivo del cual hablamos en esta mañana. Antes de terminar y orar, ya que lo mencioné, quiero extender una palabra a si hay alguien que esté mirando que no es creyente al día de hoy, ¿verdad? En ese pasaje de Efesios 2:13 que leímos al principio, en cierto momento dice: antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Esta frase habla de lo que era nuestro antes, estar lejos de Dios. Y la Biblia dice que todo aquel que por naturaleza, el ser humano, es alguien que está lejos de Dios. Pero hay la posibilidad de cambiar eso. Aquí dice: antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados. Y esa es la oferta que el Evangelio nos hace. Hoy podés acercarte a Dios y poder pasar a ser parte de su familia. Y el medio para que eso pueda ocurrir es la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Jesús en la cruz se hizo cargo de nuestra culpa y soportó el castigo de nuestros pecados para darnos la oportunidad de que a través de la fe en esa obra en la cruz
podamos recibir el perdón y la salvación. Así que si en esta mañana estás entendiendo estas palabras y tenés la convicción de que Jesús es Dios, de que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó al tercer día, si hay dolor en tu corazón por haber vivido una vida alejada del Señor, invocale como tu Salvador y el milagro de la salvación va a ocurrir en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra y gracias, Señor, por esta hora en la que hemos podido ver, Señor, estas cosas que son distintivas, características, Señor, que entiendo que no debemos de perder como pueblo tuyo. Señor, ayúdanos a serte fieles, Señor, a no apartarnos, a no alejarnos en ningún momento y en ninguna circunstancia, Señor, de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Señor, que podamos conocer tu palabra y podamos obedecerla en todo. Señor, que cuando tú mires sobre nuestra iglesia y tú mires sobre nuestras vidas, puedas ver estos elementos como características, como virtudes, Señor, que están en cada uno de nosotros. Ruego, Señor, que nos bendigas, Padre, permitiendo que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que hemos escuchado. Y que nos bendigas, Padre, con esa operación del Espíritu Santo poderosa, donde Él transforme nuestro corazón en un nuevo corazón, nuestro carácter en un nuevo carácter, nuestro entendimiento en un nuevo entendimiento. Padre, bendícenos, Señor, en esta mañana, con la posibilidad de que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y produzca cambios, Señor, en cada uno de nosotros. Y ruego, Señor, por aquellos que están perdidos, que están escuchando o viendo estas palabras. Te ruego, Padre, que tú los bendigas dándoles fe para salvación de sus almas. Señor, que en esta hora tú los bendigas dándoles entendimiento de la obra de Cristo en la cruz. Y ruego, Señor, que aquellos que abran sus labios para invocar a Jesucristo como Señor y Salvador, tú los bendigas con ese milagro del nuevo nacimiento, de la conversión, de la salvación, de la transformación, Señor, de sus vidas. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús y que los bendigas también dándoles el Espíritu Santo, Señor, así como lo has dado a cada uno de nosotros. Padre eterno, te doy gracias por mis hermanos que hoy han llegado hasta tu casa. Ruego que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, obrando, manifestando tu presencia en nuestros corazones. Señor, que tú que conoces los pensamientos más profundos, Señor, puedas glorificar tu nombre, manifestando tu gloria, Señor, sobre nuestros caminos, sobre nuestra mente, sobre nuestras dudas, sobre nuestras inquietudes. Que en esta mañana, Señor, tú nos puedas bendecir, dándonos paz, dándonos gozo, aliviando la carga de nuestros hombros, manifestando tu poder, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Señor, cambiando esa atmósfera, Señor, que muchas veces es pesada, Padre, en nuestros hogares. Que en esta mañana, Padre, tú nos bendigas, Señor, alcanzando a las esposas y esposos, al resto de la familia, Señor, de los que aquí estamos, Dios, con salvación, con vida eterna, con liberación. Padre eterno, bendice a los que están allí, Señor, conectados, mirando, uniéndose a esta oración. Bendícelos, Padre, con la manifestación de tu gloria en sus vidas, con la manifestación de tu presencia. Bendícenos, Señor, renovando nuestra fe, avivando, trayendo un nuevo gozo a nuestro corazón. Bendícenos, Padre, quitando todo peso de angustia, de temor, de miedo, de depresión. Bendícenos, Padre, deshaciendo las obras de la tiniebla y defendiéndonos, Señor, de las acechanzas del maligno. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, rogamos, Señor, que tú nos bendigas con sanidad, que tú bendigas, Señor, con milagros, Señor, con obras sobrenaturales, Señor, de tu mano poderosa.
Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Bendice a tu iglesia, Señor, con crecimiento, con multiplicación. Bendice a tu iglesia dando nuevos ministerios, nuevos dones. Señor, bendice a tu iglesia añadiendo los que van siendo salvos. Y rogamos por nuestra nación, Padre, que tú bendigas a Uruguay, Señor, dándole un tiempo de despertar espiritual a la fe en Jesucristo. Bendice a nuestra nación, Señor, alejando las enfermedades, las pestes, las plagas. Bendice a nuestra nación, Señor, fortaleciendo, Padre eterno, la fe. Bendice a nuestra nación, Señor amado, con una manifestación de tu amor, Señor, sobre cada uruguayo. Bendice a nuestra nación, echando por tierra, Señor, las vendas, las fortalezas, los engaños, los prejuicios con que nuestra mente y la mente y el corazón de los uruguayos está atado. Bendícenos, Señor, acercando tu reino, manifestando tu reino, Señor, sobre nuestra nación. Te lo rogamos, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y bendice a nuestro continente, Señor. Padre, haciendo que esa enfermedad comience, Señor, a ceder su contagio. Comience a ceder, Señor, en el número de los muertos. Comience a ceder, Padre. Bendice a nuestra nación, trayendo sanidad, trayendo liberación de esta plaga. Padre, te lo rogamos. Bendice a nuestro continente, Señor, trayendo un despertar espiritual a Cristo, una renovación de la fe, un avivamiento, Señor, entre tu pueblo. Bendice a este continente, Señor, con el fuego del Espíritu Santo, avivando esa obra del Espíritu Santo para salvación de miles. Te lo rogamos, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Bendícenos con la llenura del Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga ricamente a los que hemos llegado hasta la casa del Señor para compartir este tiempo. Que Dios te bendiga a ti que nos has seguido desde tu casa o desde donde has podido a través de las redes. Te mandamos un fuerte abrazo a los papás. Feliz día. Y a nuestro Papá Celestial por encima de todas las cosas, expresarle nuestro amor y nuestra gratitud. Amén. Nos vemos, si Dios quiere, el martes. Y los que estamos aquí, bueno, nos saludamos ahí como podamos, con el codo, la mano, y nos vamos despidiendo en esta mañana. Bendiciones.